Bienvenidos a Granada entre libros, el espacio que dedicamos en Onda Luz Televisión a la literatura, donde cada semana hablamos con diferentes escritores, muchos granadinos o afincados en la ciudad de Granada, que nos cuentan las novedades editoriales. En este caso tenemos una autora muy joven, con su primera novela, Laura Rivera Mejía. Bienvenida, Laura. Hola, gracias. Bueno, tú tienes 20 años, acabas de publicar Break, un novelón, como podemos decir, una novela de peso, que has estado escribiendo entre los 14 y los 19 años. Sí. Cuéntanos un poquito ese proceso de escritura. Pues fue un proceso muy irregular, porque empecé con 14 años, pero realmente durante todo el instituto fue muy salteado esto de escribir. Y no fue hasta el final del instituto y principio de carrera, ya con 19 años, que me puse más seriamente y lo terminé. Pero realmente podríamos decir casi que la primera mitad o incluso más fue de esa época de principios de instituto, 14 años y tal, y luego ya llegó el final y la resolución. Bueno, lo presentaste hace tan solo una semana en la Biblioteca de Andalucía, en la sala de Valdelomar, con tal éxito de público que se quedó muchísima gente fuera en la puerta, y mira que es una sala enorme que no podían entrar, y además acompañado del escritor Alejandro Pedregosa, que madre mía, eso es una suerte. ¿Tú te esperabas ese éxito de público? En absoluto. De hecho, cuando teníamos que preparar la presentación, yo muchas veces me preguntaba cuánta gente conseguiré que vaya, esto estará bien, no estará bien, y para nada me esperaba, desde luego, que se quedara gente fuera, que quiero decir que fue una faena, desde luego, y algo que dice, qué mala pata que se quedaran fuera, pero qué maravilloso que hubiera tantísima gente, eso sí que fue estupendo y algo totalmente inesperado. Bueno, repites el 5 de diciembre acompañada de Ramón Repiso, sí, en el Cuarto Real de Santo Domingo por la tarde, así que bueno, yo supongo que todos eso y todos los granadinos que nos estén viendo y quieran acompañarte el 5 de diciembre estarás otra vez. Bueno, ¿te han llegado ya las primeras críticas de los lectores? Sí. ¿Y qué tal? Cuéntanos. Pues muy bien, estoy muy contenta porque lo primero, pues me han dicho que les ha gustado y eso ya es maravilloso, pero además siempre me han hablado de lo que han sentido con el libro, de ay, que el final tal o este personaje cual, y lo que han sentido con respecto a cada personaje, la frustración, el enfado, la tristeza, el qué bonita es esta parte, y eso es lo que más me gusta, porque cuando yo estaba escribiendo esta historia, que yo quería que fuera muy emocional, yo estaba poniendo mis emociones, pero no sabía hasta qué punto la gente la iba a llegar a recibir después. Y estoy muy contenta por eso, porque justamente estoy viendo que esa parte tan difícil de meter, que era el componente emocional, se está recibiendo bien y la gente está sintiendo lo que yo sentía al escribirlo, y eso es maravilloso. Hombre, es lo más importante, ¿no? Que espera un escritor, transmitir lo que tú quieres llegar a transmitir y que le llegue a los lectores. Bueno, comentaba Alejandro Pedregosa, fue muy simpática su intervención, porque comentaba, dice, yo que doy talleres de escritura, precisamente esta novela tiene todo lo que yo digo que no hay que hacer, dice, porque es muy difícil hacerlo para un principiante, dice, y ella lo hace bien. Está escrita en primera persona, en este caso además en un país anglosajón, que no es, digamos, un espacio que domines, que muchas veces dice, escribes donde conoces, ¿no? Que suele costar más trabajo. El tema de la extensión también, son unas 500 páginas, que él comentaba, ¿no? Es más fácil meter la pata cuanto más extensa es la novela. Ha sido arriesgado. Sí. Cuéntanos un poco por qué decidiste que fuera así. Lo hice así porque, como ya he dicho a lo mejor en otras ocasiones, era un ejercicio de escritura. Yo cuando lo empecé a escribir no era, voy a escribir una novela que a la gente le guste, sino yo tenía una idea que quería transmitir, esto de las emociones y tal, pero quería hacerlo en un formato que fuera un reto, porque yo quería probar cosas con las que no me sentía cómoda, es decir, ¿cuánto puedo meter a la persona en una historia que sin embargo está escrita de una manera tal? Y por eso hice lo de la primera persona y el tiempo presente también, que yo realmente pues ni me gusta escribir ni me gusta leer en ese tiempo, no es algo que me guste, pero aquí quise tomar ese reto por ver simplemente qué salía, y yo no tenía grandes expectativas, desde luego, solo quería probar. Bueno, pues fue un acierto. Estás estudiando a la vez filosofía y psicología. ¿Han influenciado en tu forma de escribir? Desde luego. Bueno, cuando yo ya estaba en la carrera, en este caso en psicología, pues apenas había dado muy poquito cuando ya terminé el libro, así que lo que es la formación universitaria en sí no tiene tanto que ver, pero
esa formación universitaria está precedida por el interés que yo tenía de seguir estudiando eso. Entonces, de psicología sí tiene mucho que ver. Es un tema que siempre me ha apasionado y que yo investigué mucho y encontré cosas que me llamaron la atención y pensé en meterlas y meterlas de la mejor manera. Y filosofía, sobre todo por la parte de ética en el instituto, que era cuando se estudiaba, tiene mucho de eso y muchos autores que lee y dice, sí, esta era justo la idea y está justo aquí, está en mi libro y está en lo que dice este autor, y eso también es muy reforzador y o está orientándolo, y a la vez no solo lo orienta, sino que ves que es justo lo que estaba buscando. Bueno, a mí me gusta preguntar muchas veces por el proceso de escritura. Hay escritores que tienen como un proceso muy cerrado, escriben como un guión, saben lo que va a pasar, ¿no? Hacen incluso esquemas, yo he visto cosas increíbles de los personajes, tal, todo, y luego se ponen a escribir la novela. Y hay gente que no, que empieza a escribir y digamos que la historia va cogiendo su propio camino. El final de Break era como tú imaginabas, los personajes han tomado la evolución que tú imaginabas al principio o han seguido su propio camino y han decidido ellos mismos qué tenía que ocurrir. Han sido completamente autónomos, y con respecto a esto de escribir, yo soy muy desorganizada, muchísimo. De hecho, intento serlo un poquito más. Y sí que hubo un momento de la historia en la que dije, lluvia de ideas. Y puse las ideas principales que yo quería que estuvieran en la novela, y luego estuve viendo cómo la iba a cuadrar, cuál antes que cuál, dándole vueltas. Pero el final era algo que, además, a mí los finales siempre me gusta. Yo creo que es lo primero que sé siempre de una historia, y de este, desde luego, lo sabía cómo empezaba y cómo terminaba, y lo demás era probar y esa lluvia de ideas. Pero a medida que fue avanzando la historia, vi que el final que yo había pensado en su inicio no era el final que tenía que tener mi historia, y ahí influyeron los personajes, cómo estaban pasando las cosas. Me di cuenta de que no era el final correcto para la historia, era el final que yo quería, pero no era el buen final, y lo cambié, de hecho. O sea, que lo decidieron ellos, no lo decidiste tú, eso me encanta. ¿Hay algún apunte biográfico en alguno de los personajes? Bueno, tanto como biográfico yo no diría, porque no hay algo concretamente, pero sí que en cada personaje hay un poco conflictos míos, ideas a las que les di vuelta. A lo mejor una época en la que estaba más desencantada con este tema, pues se puede reflejar en lo que dice algún personaje, lo que piensa, lo que siente, pero no de una manera, creo que no es algo muy evidente, sino que simplemente está ahí diluido entre todos los personajes además. Bueno, tú has dicho en alguna entrevista en prensa que tus personajes favoritos son Jeremy y Claire. Cuéntanos por qué. Pues son mis personajes favoritos porque, bueno, Jeremy es un personaje que yo creo que dentro de la historia de alguna manera pasa muy desapercibido, porque no tiene una presencia a lo mejor tan evidente como los demás, pero es algo fundamental que está ahí siempre a la base del protagonista. Jeremy es como la palabra que siempre tiene en la punta de la lengua, es una idea constante y es muy vital por eso, mientras que Claire es más bien como todo lo contrario, es un soplo, una ráfaga que viene y se va, pero siempre están aportando algo de una manera u otra. Mientras que Jeremy es lo constante, Claire es algo que está haciendo que cambie el rumbo. Y me gustan mucho porque son dos personajes, creo que son dos personajes muy alegres, y como ya he dicho alguna vez, tal vez tenga un tono más bien triste la novela, y escribir sus momentos siempre era lo más satisfactorio, porque eran muy bonitos, sobre todo los de Claire. Creo que son los más divertidos que he escrito, me he reído mucho, he dicho, qué escena tan bonita, me gusta. Y Jeremy, aunque era un poco más triste, tenía un tono un poco más resignado, también eran momentos de mucho cariño, y es algo que sorprende en una historia que está tan furiosa. Esos pequeños momentos de felicidad que vienen de la mano de esos dos personajes, sobre todo, creo que son lo mejor. Bueno, te voy a pedir ahora que leas un fragmento pequeñito, pero antes de eso quería preguntarte, en redes sociales ahora estás poniendo algún poema, ¿van a ir por ahí los tiros, lo próximo que escribas? ¿Va a ser narrativa? ¿Vas a pasar a la poesía o no sabes todavía? No, realmente algún día tal vez podría ser bonito probar algo de poesía, pero no, yo no me atrevo. Escribo... Simplemente son frases que a veces suenan un poco mejor que las frases normales, no lo consideraría tanto un poema. Más líricas, ¿no? Más poéticas quizás. Y escribir de esa manera, pero algo narrativo, sí que es lo que quiero seguir haciendo, pero no tanto ya
como un poemario, no entra en mis planes, pero seguir escribiendo, pero sin embargo no de un modo tan mecánico tal vez, sino siempre invitando a la emoción y a que el lector no solo esté leyendo una historia, sino que esté sintiendo algo a la vez con las palabras, es algo que sí quiero seguir haciendo. Bueno, nos lea un fragmentito, no sé si algún fragmento de la primera página o de lo que tú quieras. Vale. Algo cortito, para que así la gente pueda ver un poco tu estilo, ¿no? Vale, pues voy a leer la primera página, que es de las más contundentes realmente, porque luego veo otras páginas y hay una gran evolución en lo que es el personaje y el pensamiento, y siempre que leo la primera página digo, ¡qué intensa! Pero bueno, así como comienza, y es donde empieza todo. Estiro mis piernas, largas, demasiado largas. Se salen del gastado y maloliente sofá del Dr. Marx. Por mí, puede meterse la titulación por el culo. ¿Qué quiere? ¿Que me siente en un cuarto que huele a ambientador del supermercado de abajo y empiece a contarle una a una las penas de mi vida hasta que le diga cómo he llegado a esto? Pues si eso es lo que espera, ya puede ir metiéndose la titulación por el culo. Él solo dice, como veo que no quiere hablar de eso, hablaremos de otras cosas. Y entonces empieza de nuevo con sus ridículas preguntas. ¿Te gustan los perros, Drake? Aquí dice que de pequeño tuviste uno. Antes tenía muchos amigos. ¿Podrías decirme el nombre de alguno, Drake? Odio como dice mi nombre. Suena sucio, como un insulto, como si dijese, ¿te gustan las puestas de sol, mierda? Odio al Dr. Marx. ¿Psicólogo o psicópata? Y odio su asquerosa fichita. En algunas sesiones nos sentamos el uno frente al otro, saca su ficha y empieza a leer. Bueno, el estilo es contundente, efectivamente. Bueno, pues aquí tenéis Break de Laura Rivera, os lo recomiendo. Y yo también te he pedido que me recomiendes, que nos recomiendes un libro aparte del tuyo. ¿Qué nos has traído? Cuéntanos. Bueno, pues yo he traído este librito, que es muy chiquitín. Se llama Mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea. Y es un libro, como ya digo, muy pequeño, pero que hace pensar sobre mucho, que es lo que más me gusta a mí en los libros. A mí me gustan mucho los libros que son, no tristes, pero sí que tratan temas que a lo mejor no nos sentimos muy a gusto tratando. Y este libro yo lo comencé a leer porque, bueno, la historia es la de una familia inglesa que, pues, hay un atentado en Londres y en ese atentado muere una de las hermanas del protagonista. Y esto hace pues que se retiren a un pueblecito y tengan una serie de cambios en su vida, y también hay una profunda islamofobia y miedo en los personajes. Y toda la novela comienza cuando este protagonista, que es un niño pequeño de 10 años, está en este nuevo colegio donde no termina de adaptarse, no le va muy bien, y allí hace una única amiga que resulta ser una niña musulmana. Entonces yo creía que esta historia iba a tratar este tema, y lo hace, pero lo que más me sorprendió es que no solo trata este tema, sino que trata muchísimos temas más. Hay un montón de diversidad en la historia, ves el daño que está haciendo a todas las personas a distintos niveles, esas ideas que tenemos sobre los demás que queremos mantener. Trata temas sobre el divorcio, la familia, trastornos alimentarios, el alcoholismo. Es un libro con muchísimas historias que son muy tristes, porque lo que está ocurriendo es terrible, pero a la vez encuentra esa amistad entre los niños, esa felicidad, esas ganas de vivir en un mundo que no está lleno de cosas feas. Y es tan puro en sus sentimientos el protagonista. Creo que es una de las cosas más tiernas y más dolorosas del libro a la vez, y es que todo te lo cuenta ese protagonista de 10 años y es muy inocente. Y una de las cosas que más me impactó es que, aunque tú lo estás leyendo y sabes perfectamente lo que está pasando, y ver todo eso que el niño no está viendo y que es tan triste, él tiene esa ilusión propia de la infancia que aún así te hace esperanzarte y pensar que no todo está malo y todavía puede surgir algo bueno. Ay, me encanta la premisa, o sea que le echaremos un vistazo. Mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea de Albert Pichet, de punto de lectura. Pues nada, tomamos nota a la recomendación y en fin, enhorabuena. Enhorabuena por la buena acogida que está teniendo, que vaya genial el día 5 también con Ramón Repiso, que es un poeta al que además yo personalmente admiro mucho y un excelente profesor de literatura. Sé que estará en buenas manos y nada, que tenga un estupendo recorrido y nada, que te veamos con siguientes libros, narrativas más poéticos o no, ya veremos, y aquí estaremos en Onda Luz para recibirte. Muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias.